de salud. Bueno, ahí están algunos mensajes que están llegando. Cris, ¿me ayudas a presentar al entrevistado? Decías, es un experto creador de presidentes. ¿Por Creador. qué? Y porque trabaja en la consultoría política y además tiene una fundación en España. Creo que ahora está en Ecuador, por eso no, nos puede atender y le agradecemos mucho su gentileza. Antonio Solá es consultor político, experto en manejo de campañas políticas y electorales, apodado el creador de presidentes. Antonio, gracias por su tiempo, muchas gracias. Lo saludamos aquí desde Corrientes, en Argentina. Bueno, ¿está en Ecuador usted ahora? Así es, yo me encuentro en Ecuador, en Guayaquil, en la hermosa ciudad de Guayaquil, y para mí es un placer saludar a todos los correntinos esta noche y a todos los argentinos. ¿Se puede crear un presidente? Y si se puede crear, ¿con qué se crea? ¿Con qué ingrediente fabrica un presidente? Porque en Argentina estamos Bueno, mira, necesitando uno y bueno. verás que los líderes, más que los presidentes, los líderes nacen, pero también se hacen. Y por lo tanto, cualquier tipo de liderazgo, bien sea para una empresa, para un liderazgo deportivo, religioso o también para un liderazgo político, se puede hacer. Y hay técnicas específicas en el ámbito de la comunicación, del marketing político, en el ámbito de la economía, de la propia sociedad, que pueden ayudar esas herramientas a moldear a un liderazgo para que pueda ejercerlo adecuadamente en el cargo que le corresponda, ¿no? Así que sí, se puede hacer un presidente. ¿Y qué tipo de líderes se necesitan para este mundo tan complejo que tienen que gobernar? Mira, esta es una pregunta que la verdad me la hago todos los días y yo creo en lo siguiente. Creo que se está acabando un ciclo político en el mundo. Lo que pasa en Argentina está pasando en otros países del mundo también. Y ese nuevo ciclo político que está viniendo a un mundo nuevo, que ya llegó para quedarse, especialmente después de la pandemia, se van a requerir liderazgos con una serie de características muy importantes, que tengan valores, que tengan energía, que tengan determinación y que tengan ideas, no ideología. La ideología es el pan para hoy y el hambre para mañana, y venimos asistiendo a la muerte de las ideologías por lo menos desde hace 8 o 10 años, y esto va a continuar de manera muy progresiva en los próximos años. Pero además tienen que ser líderes con unas características adicionales. Tienen que tener la capacidad de enfrentarse a los problemas. Hoy muchos políticos, y lo vivimos durante la pandemia, no se enfrentan a los problemas. Pero además se tienen que querer poner al frente de las personas para liderarlas. Las sociedades, las personas necesitamos, si me permiten la expresión, pastores que nos conduzcan. Necesitamos ser pastoreados. Pero además necesitamos que nos ayuden a reducir el dolor propio que estamos sintiendo en una sociedad con muchos dolores y que no sabemos cómo resolver esos dolores. Y por último, que nos ayuden también esos liderazgos a conquistar las metas que por nosotros mismos, individualmente, pero también como sociedad, no estamos pudiendo conquistar. Así que son 8 características, te las resumo muy rápido: valores, energía, determinación, ideas, ponerse enfrente de los problemas, al frente de las personas, para que nos ayuden a reducir el dolor y a conquistar las metas y los objetivos que por nosotros mismos no estamos pudiendo. Antonio, entonces nos vamos a quedar sin presidente. Alguien Y que pueda bueno, reunir todas esas ¿qué te digo? características es bastante complicado, bastante complejo. No necesariamente tienen que tener todas las características, pero desde luego sería muy recomendable que tuviéramos personas sanas, que este es otro punto muy importante, personas sanas, mujeres y hombres que estén dispuestos a liderar nuestros países. Se me olvidaba un punto, si me permites, que también es muy importante para mí en este mundo pospandémico. Líderes, presidentes, mujeres y hombres que estén asociados a los valores de lo femenino. Hoy, mucho más importante, mucho más importante que cualquier otra cabalidad, es la de los valores asociados a lo femenino. Desde luego necesitamos más mujeres incorporadas al gobierno de lo público, pero también valores como la empatía, la capacidad de abrazo, la inteligencia transversal, la mirada distinta que tiene lo femenino, tanto en mujeres como en hombres, nos ayudarían mucho en esta sociedad, insisto, post-pandémica. Antonio, buenas noches. La idiosincrasia de los Bueno, pueblos, pues la idiosincrasia de los pueblos influye en la construcción de estos liderazgos. Le pregunto particularmente porque usted está en un territorio en donde teníamos un supuesto líder que venía a cambiar la fisonomía del Ecuador y al final resultó ser peor de lo que ya conocíamos. El 13, 14 de agosto hay elecciones, se derogó, se disolvió el Parlamento, todo muy raro en esta construcción de nuevos líderes.
Mira, pero no es solo Ecuador, efectivamente, mi esposa es ecuatoriana, conozco muy bien la política ecuatoriana, pero estoy trabajando en Liberia, estoy trabajando en Sudáfrica, estoy trabajando en Nepal, estoy trabajando en España, en diferentes países en América Latina, como República Dominicana o Haití, que son muy disímbolos, en Argentina también, en Paraguay, en Guatemala, en fin, nada tiene que ver con, digamos, en términos generales, ahora voy a tu pregunta en específico, en términos generales nada tiene que ver con este cambio de ciclo que está sucediendo en el mundo. Estamos muy desorientados. La tecnología está viniendo para volver a transformar la forma en la que vivimos y además estamos como seres humanos dejando que la tecnología influya en exceso en la forma que tenemos de vivir y de cómo afrontamos los problemas, y esto está teniendo consecuencias muy importantes. Los ciclos políticos de presidentes que no entienden qué es lo que está pasando, como el caso ecuatoriano, o yo te diría que también, y lo digo con respeto, el caso argentino, Paraguay, en fin, podríamos seguirnos en la región, en Estados Unidos. Son presidentes cada vez que achican sus periodos, que viven crisis que no están pudiendo o que no están sabiendo resolver, y eso está provocando lo que estamos viviendo en Francia en este momento. Yo soy español, Europa está con estupor, el mundo, digamos, estaría estupor que con el asesinato de un chico de 17 años a manos de la policía se produzca un estallido y una convulsión social de esas características. Estamos en olla a presión, acumulando desaseo político fundamentalmente, y los ciudadanos estamos hartos de esta política. No solo es en Argentina, insisto, lo digo con todo respeto. Yo trabajo con políticos y en la política y es muy difícil, y hay un cansancio gigantesco de nuestros ciudadanos, de nuestros países, y desde luego en Argentina también lo estamos viviendo, ¿no? Sí, Antonio, ¿qué tal? El mundo está volviendo atrás, como dice Francisco, después de haber avanzado en la integración de Europa, por ejemplo, que conoces también el proceso europeo, de América también, todos los procesos que avanzaron en la década del 2000 y la década anterior, y parecieron haber retrocedido. Esto es así. Hoy la última noticia, y la derecha, te complemento, está avanzando en todo el mundo. Por primera vez en Alemania, hoy es una noticia de hace horas, ganó una alcaldía, un intendente, un candidato a alcalde de extrema derecha. ¿Es un síntoma esto? Lo primero que pienso es que no se trata ya de derechas o de izquierdas, no se trata de composiciones ideológicas. Parece que son elecciones ideológicas, pero no lo son. La gente elige entre lo que hay, pero está eligiendo de manera muy práctica, en donde podemos ver cómo en una elección en Alemania hace 2 años ganaba la izquierda moderada y hoy gana la derecha o la extrema derecha. Va a pasar en Francia, va a pasar en España, esto en Europa. Pero también va a pasar en Argentina. Candidatos como Milei no son tampoco únicos y exclusivos de la Argentina, sino que está sucediendo, insisto, en otros países, en otras regiones del mundo. Lo que yo creo es que una vez que uno quita el componente ideológico, nos estamos descubriendo ante políticos y políticas que no están sabiendo abordar los problemas que enfrentamos los ciudadanos. Hay, y también discrepo, y lo digo con toda, digamos, pues cómo te diré, porque discrepar del Papa pues es muy difícil, ¿no? Él seguramente tenga mucha más información que yo, desde luego, y es un líder universal. Lo que yo creo es que no estamos volviendo para atrás, estamos yendo hacia adelante, en una especie de huida hacia adelante, en donde los seres humanos nos estamos enfrentando a nuestros problemas. Yo creo que tenemos que mirar hacia adentro de nosotros. Los seres humanos, como nunca antes, estamos rotos por dentro, traemos una crisis de valores muy importante, no solo de valores, sino también espiritual, y como decía antes, estamos dejando que la tecnología influya en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es mirar hacia adelante, caminar hacia adelante, bajo esta trilogía. Sentir primero lo que nos está pasando, pensar sobre lo que nos está pasando y después hacer. Sentir, pensar y hacer. En segundo lugar, lo que yo creo es que tenemos que humanizar la tecnología y no tecnologizar la humanidad. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, yo creo que se trata de aplicar el sentido, como decía antes, el sentido común. Sentir nos ayuda a pluralizar, porque cuando sientes, piensas en el otro, piensas en la otra persona. Sientes de alguna manera, te involucras, es 2 o más. Pero cuando queremos aplicar la razón a todos los problemas, racionalizamos y la razón nos individualiza. Entonces vivimos en un mundo de razones individualizados, no sabemos lo que le pasa a la vecina o al vecino,
Ahora y pareciera... te complico la pregunta. Y los votantes Sí. meritúan, analizan todo eso que vos estás diciendo, porque uno ve acá que si lo hicieran, determinados candidatos no tendrían ninguna intención de voto. Déjame que le agregue algo a la pregunta. Vos sabés qué pasó en Argentina, lo que está pasando en estas elecciones, es la cantidad de ausentismo que hay en las elecciones, números inéditos, y, que se, sin ir más lejos, la última elección en Córdoba, el segundo distrito más importante de Argentina, el tercero más votado, lejos, pero lejos, el voto en blanco. Entonces vos decís de que la gente está harta, pero por lo que uno puede observar acá, hay un gran deseo de otras alternativas, pero nadie puede superar a las estructuras partidarias, y los que están ganando siempre son los mismos. Todavía no están superando las estructuras partidarias, pero, a ver, se está acabando un ciclo y en los próximos 20 o 30 años vamos a vivir cosas increíbles en el mundo de la política, totalmente distintas a las que estamos viviendo hoy. No mañana, pasado mañana, pero, insisto, 20, 30 años y en los próximos 10 años van a ser de absoluta revolución. En Guatemala se acaba de dar la primera vuelta electoral y quien quedó en primer lugar es el voto nulo. Los votantes se tomaron la molestia de ir a las urnas y votar nulo. 1 millón de votos en nulo, 17%. La segunda candidata fue con el 15%. Pero entonces no tenés candidatos. No tenés candidatos. Si la gente va y vota nulo, la gente no va a votar o la gente vota en blanco, no tenés los candidatos que reúnen las condiciones que vos estás pidiendo para los candidatos. Por supuesto que no. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Desde el minuto 1 estoy diciendo eso. ¿Te extraña? Antonio, te pregunto. Sí. Antonio, ¿el ciudadano tiende a creer más en los relatos que en hechos, en cifras, en estadísticas? ¿Una especie de posverdad, vos decís? Y no, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un candidato que es ministro de Economía y vos sabés cómo la Argentina, cómo está económicamente, digamos, ¿no? Entonces, quiero saber desde esa perspectiva de la construcción para el voto que hace el ciudadano, ¿cree más en un relato que construyen? ¿O de pronto saben que en los números, cuando vas al supermercado, indican otra cosa? Voy a retomar una pregunta que se quedó medio inconclusa antes porque no la contesté y me la hacía tu compañero. Los votantes sienten, las personas sentimos, aunque queramos revestir otras cosas. El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son estrictamente emocionales. Lo voy a volver a repetir. El 95%, de cada 100 decisiones, 95 son emocionales. El voto se hospeda en una parte del cerebro en donde el cerebro límbico, de los 3 niveles cerebrales que tenemos, aunque se acaba de descubrir un 4º nivel, en donde en ese cerebro límbico se dan respuesta a situaciones absolutamente emocionales, como el sexo, como el consumo de drogas, como qué voy a hacer con mi vida, como la pasión por el fútbol. Ahí está hospedado el voto. El voto es absolutamente emocional. Y con esto estoy respondiendo a la pregunta que me estás haciendo ahora. Este tema del relato, la narrativa, los pisos y los techos y todo, nos los hemos inventado los analistas, los periodistas. Yo soy periodista, por si acaso, también de origen. Los que nos dedicamos al mundo del marketing político, etcétera. Digo, para que nos vayamos bajando también un poquito de los platós, y lo digo con respeto hacia mí mismo también, ser un poco críticos con lo que estamos diciendo y haciendo, porque el votante es mucho más inteligente de lo que creemos y mucho más simple también. Mucho más simple también. Entonces, a mí me parece que podemos darles números, todos los que queramos. Pero si en el bolsillo no tienes plata para ir a darle de comer a tus hijos, los números se acaban hasta que el fondo del bolsillo lo sientes. Y ya está, se acabó la historia. Antonio, primero me llama, ¿estás tomando mate? Estoy tomando mate porque aunque soy español... ¿De dónde salió ese mate en tu vida? ¿Cómo llegó el mate? Mira, te voy a decir que soy súper matero y que la primera vez que yo viajé a mis 18 años fuera de España fue a Santa Fe y a Corrientes. A Santa Fe y a Corrientes. Yo soy correntino de pro y soy matero desde aquella época que yo viajé a Santa Fe y a Corrientes. ¿Te acordás? ¿Qué viniste a hacer a Corrientes en aquellos años?
En aquellos años fuimos a poner en marcha un proyecto. Yo trabajaba para una ONG en la universidad. No trabajaba, era voluntario en una ONG. Y fuimos a una especie de orfanato, si no recuerdo mal, y yo me hospedé con una familia maravillosa ahí, correntina, que sigo amando y con los hijos, que son más o menos de mi edad, seguimos teniendo mucho contacto. Mirá. Claro, y soy súper matero y, oye, en la tele uno se da el permiso de tomar mate como cualquier argentino, digamos. Pero más vale, sí, mirá vos, me llamó la atención eso, Claro. porque español, que está en Ecuador, casado en ecuatoriano, ¿cómo llegó el mate a la vida de este hombre? Bueno, ahí está, Tito te quería preguntar algo. Sí, entonces, bueno, vos después terminaste con unos ejemplos de sentimientos personales que son más que sentimientos, por ahí uno si no tiene para comer, pero lo mismo el candidato lo emociona, lo conquista, lo seduce, lo vota igual, o sea, un gran mentiroso, un demagogo espectacular, que miente y promete, puede ser un excelente candidato aún en contra de los datos que te decía Cristina. Sí, absolutamente, Tito. Y de esos tenemos un montón de ejemplos en el mundo. Y los vivimos, no solo los vivimos, los sufrimos durante la pandemia. Sí, claro, Andrés, muchísimo. ¿estás trabajando con Y no alguien? solo Sí. eso, perdón, no solo eso, sino que la industria del marketing político que yo represento en esta entrevista ha hecho mucho daño en el mundo, construyendo como dije el otro día en una entrevista en El País, en el periódico El País, creando ese tipo de monstruos. Yo creo que todos tenemos responsabilidad. Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Estás trabajando Yo con también. alguien acá en Argentina para estas elecciones o estás como con la distancia de analizar el fenómeno? Candidato a presidente no, Ajá. y estamos analizando desde la distancia para ver qué va a suceder en los Bueno, ¿y próximos cómo días, ves? O sea, meses. que ¿realmente crees que finalmente esto de los tercios, viste que Argentina no había tenido este escenario de tercios desde hacía bastante tiempo, estaba como más polarizada la cosa? Argentina que también ha logrado algo, me parece importante, 40 años ininterrumpidos de democracia, un país que venía con muchos momentos de intervenciones, de golpes. ¿Crees que esto de los tercios es parte de eso que decía, se va a venir un nuevo mundo en materia de las democracias representativas o no llega y todo tiende a una polarización en algún momento? Yo creo que, bueno, en Argentina, para empezar, hay balotaje, hay segunda vuelta. En los países donde no hay segunda vuelta, como acaba de suceder en Paraguay o como puede suceder en las elecciones en Panamá, digamos, dependiendo de las reglas electorales de cada país, las circunstancias son distintas. La segunda vuelta en Argentina da para la polarización, porque en la segunda vuelta solo caben dos, ¿no? Por lo tanto, ahí se polariza sí o sí la elección. ¿Va a lograr polarizarse en la primera vuelta? Y bueno, vamos a ver, pudiera ser que en esta elección haya tres vías, con esos tercios a los que tú te refieres, que lleguen relativamente potentes. Mi impresión es que una de las tres, desde mi punto de vista, se va a licuar antes de llegar a la segunda vuelta y que por lo tanto va a permitir que pasen las otras dos opciones. Cuando digo licuar es que deje de ser un tercio, ¿no? Que tenga el 30 al 33% del electorado y que termine cayendo a 22, 23, 24, 20 puntos, que eso ya es licuarse porque no te permite entrar a la segunda vuelta, ¿no? Y, Eso que vos como ves, decía antes, eso que vos ves es por el sistema electoral argentino, por el cual una fuerza política nueva que no tiene suficiente logística o asiento en las diversas provincias no pueda llegar a ser efectivo el apoyo. no, si te refieres a mi ley, para nada. Cada vez más las estructuras políticas son más caras, o sea, a los políticos tradicionales les cuesta más mantener las estructuras y mover el voto, pero además son más ineficientes. Más caras y mucho más ineficientes. O sea que para nada, ya hoy los partidos, los candidatos o candidatas sin partido, casi sin estructura, pueden dar la sorpresa. Insisto, cada vez menos los ciudadanos comen cuento. Pueden estar convencidos por un demagogo o una demagoga, como decía antes, creo que hablábamos con Tito. Puede ser, yo no digo que no, pero ese votante convencido cada vez cuesta más movilizarlo dentro de una estructura partidaria, sin lugar a dudas. Y eso está pasando también, no solo en Argentina, y acaba de haber elecciones provinciales, y ustedes las están viviendo, sino que está pasando en todos los países del mundo. Tito, la última.
Te prometo que voy a leer el libro, pero hacenos en 30 segundos, un minuto, respondé la pregunta del título de tu libro, ¿cómo sobrevivir en el mundo que viene? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Que viene? Bueno, muchas gracias, Tito. Mira, yo lo que creo básicamente es que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de lo que nos pasa. Lo que nos pasa no es culpa de los políticos solo, o culpa de los periodistas, o culpa de un tercero. Es responsabilidad de todos. Y lo que yo digo en el libro es que la única manera de salvarnos todos como sociedades, en nuestros países, pero también en el mundo, es involucrándonos todos en la política. La política no es una mala herramienta, al contrario, es un gran instrumento para cambiar lo que no nos gusta, pero, insisto, es responsabilidad de todos. Y básicamente el libro de lo que habla es de cómo hacernos cargo de toda la parte política que nos toca a los ciudadanos. Bueno, la verdad que un gusto, un lujo que nos dimos poder hablar contigo. Muchas gracias y bueno, espero que se repita esa visita a Corrientes en algún momento, ¿eh? Mirá, con mate y todo, ya te podemos dar el pasaporte correntino. Este de Corrientes es República aparte, así que se les puede dar el pasaporte. El pasaporte correntino de la República de Corrientes. Totalmente. ¿Pero mate de dónde? ¿De Corrientes o de Misiones? No sabría decirte. Lo metiste en un apriete, pobre hombre, ¿no? Pará, pero yo quiero saber, estoy re chusmeado. ¿Con qué yerba llega ya? ¿Con qué yerba estás tomando? Oye, no me acuerdo bien de la marca. ¿Puede ser la trasera o la no sé cuánto? Tranquera. No me acuerdo ahora cuál es. La tranquera. ¿Eh? Tranquera. Ese, la tranquera. La tranquera. Ahora vamos a ver de dónde es esa yerba por acá. Bueno, Antonio, un gustazo. Muchas gracias. Muy amable ha sido. Un placer. Bueno, ahí está, creador de Presidente, trabajó en más de 500 campañas políticas en todo el mundo, en el 70% de ellas tuvo éxito, es decir, los candidatos para los que trabajó, que dijo en algún punto somos responsables los que trabajamos en marketing político también de haber creado monstruos, pero monstruos que son efectivos, al menos en el 70% de las campañas ha logrado éxito para las propuestas que ha planteado y por ahí nos saca un poco de eje, ¿no? A nosotros mismos de cómo siempre analizamos los casos vinculados a la política, el tema de las estructuras partidarias. Quizás también haya contestado no directamente eso que decíamos entre Larreta y Bullrich, con qué vota la gente, y capaz se siente más movilizada sentimentalmente, eso dijo los sentimientos, por Patricia Bullrich y no por Horacio Rodríguez Larreta, puede ser. Y eso de la buena gestión quizás es más racional y la gente vota por otro lado. Quizás eso explica también lo que la gente siente cuando dice lo voto a Milei y después en la segunda pregunta decís, pero vos querés que se pueda dolarizar o avanzar en ese sentido, y ahí es como que dicen, no, pero tengo el sentimiento de querer algo más disruptivo. Veremos, ahora vamos a estar hablando con los libertarios, pero mensajes, a ver, que llegan a nuestra consigna del día de hoy, que viene